algunas semanas, ya meses, el Evangelio de Juan. Y realmente, qué fantástico que es la Escritura, ¿no? Cómo nos va enseñando, cómo va ministrando nuestras vidas y cómo realmente nos abre el entendimiento acerca de la obra de Jesús. La semana pasada el pastor Juan Diego compartió la primera parte del capítulo 19 y realmente vimos cómo el Señor Jesucristo afronta un juicio injusto y obtiene o le da una sentencia que a pesar de los esfuerzos de Pilato por dejarlo en algunas ocasiones en libertad al Señor Jesús, él termina cediendo a la presión de los judíos, él termina cediendo a la manipulación de los judíos, y termina cediendo también por el beneficio que tiene el ser amigo de César, ¿no? Recuerdan, los judíos le dicen, si tú sueltas a este hombre, eres enemigo de César. Y obviamente Pilato debía haber pensado muy bien lo que significa convertirse en enemigo de César y todos los beneficios que iba a perder. Por lo cual, él termina cediendo a esa manipulación y termina en sentencia del Señor Jesucristo. Pero, como siempre hemos dicho, el Señor Jesús o Dios no ha perdido en ningún momento el control de la situación. Él no es que está haciendo o está atravesando todo este proceso, todo este momento y está fuera del control de Dios. No, Él tiene el control hasta el final y Él aún en ese momento Él lo tiene. Ahora vamos a leer la segunda parte del capítulo 19, versículo 17. Vamos a ver, el versículo 17 dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Bien, como dije, la semana pasada vimos cómo él recibe la sentencia y es sentenciado a ser crucificado, y de alguna forma vemos estos dos versículos y solamente el apóstol Juan utiliza 4 palabras para referirse, y allí dice le crucificaron. Solo esas 4 palabras, y no hay ninguna narración de los hechos, de cómo fue, de lo que sucedió en ese momento. Y realmente la historia nos enseña que fue algo muy, muy terrible. La crucifixión fue algo que se inventó por los persas y que los romanos la institucionalizaron o la perfeccionaron para causar dolor, para causar estragos, para causar humillación, para causar un sometimiento más allá de lo que un ser humano común podía soportar. Y esa es la sentencia que tiene el Señor Jesucristo. El versículo 17 dice: y Él cargando su cruz. Obviamente han pasado como unas 9 horas desde que el Señor Jesucristo es arrestado, es sentenciado y ya ha sido lacerado, escarnecido, azotado, ¿no? Recuerdan que la semana pasada Juan Diego decía que se utilizó un látigo que tenía unas puntas, y cada latigazo que iba recibiendo el Señor iba desprendiendo carne de su espalda, iba desprendiendo piel y carne y derramando sangre en cada latigazo. Y el Señor ya había sido azotado ya por 40 veces. Y ha pasado toda la noche en todo este proceso de ir de allá para acá, primero con Anás, después con Caifás, después con Pilato, y ha pasado todo ese proceso, y el Señor está cansado y ha sido azotado, y ahora le toca llevar la cruz. Y realmente lo que la historia nos enseña es que en ese momento él llevaba el palo horizontal, la madera horizontal, lo que en ese tiempo se conocía como el patíbulo, ¿no? Ese era el nombre de esa madera que él en ese momento estaba llevando. Recuerden, el Señor Jesucristo estaba agotado y azotado, y aún así le toca llevar ese pedazo de madera para él mismo ser crucificado en este lugar al que llaman calavera, o en hebreo como dice el Gólgota, y en latín lo que nosotros conocemos como el Calvario. Como dije, quiero comentar algunos de los hechos que sucedieron aquí en este momento, porque Juan no los narra, y si vemos los otros evangelios, vamos a darnos cuenta que no se narra
con detalles precisos, no se narra realmente lo que ocurrió. Se narran algunos datos, algunos detalles de lo que pasó, pero no a profundidad lo que realmente ocurrió. Como dije, al ser un instrumento perfeccionado por los romanos, y los romanos, hermanos, no era una cultura que trataba a sus esclavos, a sus sentenciados como hoy los derechos humanos tratan a los delincuentes, ¿no? Los romanos sabían cómo infligir dolor y cómo alguien que ha sido sentenciado a la cruz debía recibir ese castigo. Y ellos estaban al Señor Jesucristo haciéndole pasar ese proceso, porque esa era la sentencia que los judíos habían logrado obtener con Pilato. La historia nos muestra que él fue crucificado, clavado de manos y en sus pies, y esta crucifixión y esta forma de clavarlos en el madero infligía tanto dolor. Algunos que son médicos entienden que hay unos niveles de dolor de 1 a 10 y que en el 10 un ser humano normal, común y corriente se desmaya del dolor y pierde la conciencia, pierde el conocimiento. Pero este tipo de castigo, este tipo de crucifixión sobrepasaba ese nivel de dolor, sobrepasaba por mucho ese nivel de dolor. Recuerden, no sé si puedes imaginarte en tu mente, pero él ha sido azotado 40 veces y cada latigazo ha desprendido piel y carne de su cuerpo, y al pasar toda la noche él estaba sumamente agotado, y al estar clavado en la cruz, el dolor que aún aguanta ahí es aún mayor todavía, es muy fuerte, es terriblemente humillante para el Señor este tipo de situación. Pero el Evangelio de Marcos nos cuenta algunos detalles. Nos cuenta que cuando él va a ser crucificado, había un grupo de mujeres que a cada persona que ha sido sentenciada a ser crucificada le daban una mezcla de vino y mirra. En otras versiones le llaman un vinagre, que no es el vinagre que nosotros conocemos, sino que es una bebida que adormece o como un tipo anestésico para que los que han sido condenados a ser crucificados no sientan tanto dolor. Y dice el Evangelio de Marcos que Jesús se negó a beberlo. ¿Por qué se negó a beberlo? Él quería ser consciente y quería demostrar a los judíos y a todo el mundo que él estaba consciente de aquello que él estaba haciendo en ese momento. Él estaba entregando su vida en la cruz y lo estaba haciendo de una manera consciente, de una manera voluntaria. A pesar de que ha recibido una sentencia de Pilato, la decisión de ir a la cruz y entregarse es una decisión que el Señor Jesucristo ha tomado voluntariamente. Me llama la atención, como decía hace un momento, por qué Juan o los otros evangelios no detallan a profundidad estos hechos escarnosos, ¿no?, terribles de la crucifixión. Porque si nosotros, que la mayoría hemos visto esta película famosa que ya la semana del pastor Juan Diego la mencionaba acerca de la pasión de Cristo, ¿cuántos la han visto? ¿Cuántos su mano? ¿Cuántos lloraron viendo esa película? ¿Cuántos se conmovieron viendo esa película? Y realmente creo que a pesar de la crudeza que muestra esa película, se queda por muy lejos de lo que realmente pasó el Señor Jesús en la cruz. Por muy lejos. Fue azotado, golpeado, vituperiado, insultado. Es más, el Evangelio de Marcos dice que cuando él estaba colgado ya en la cruz, estaba crucificado, los judíos se burlaban de él y le decían: si eres el Hijo de Dios, si eres el Cristo, baja de esa cruz para que nosotros creamos que tú eres el Hijo de Dios. Pídele a Dios que te salve, que te quite de ese lugar. Y estaban burlándose los judíos, estaban burlándose los romanos, estaban burlándose en ese momento de Jesús. Pero, como dije, volviendo un poquito a la escena de esa película, que es fuerte, no solamente el hecho de aguantar el dolor en su cuerpo, sino que el hecho de aguantar el rechazo, la incredulidad de las personas, de aquellos que Jesús ha venido y ha querido salvar, pero que recibe, contrariamente a la actitud, recibe rechazo, odio,
burla. Y yo me pregunto por qué los evangelistas, por qué los apóstoles no narran esos hechos, como el hecho de verle al Señor Jesucristo a lo mejor apareciendo una de sus costillas, siendo escarnecido con los azotes, a lo mejor apareciendo una parte de su pulmón o de sus riñones, ¿no? Porque la historia narra que era tanta la crueldad de la crucifixión que algunos ni bien eran crucificados morían. Otros a lo mejor duraban horas ahí, pero al final terminaban muriendo del dolor. Como dije, me pregunto por qué ellos no narran eso. Y creo que hay algunas razones por las que los apóstoles no se detienen a narrar con detalle cada situación que pasó el Señor Jesús. Quiero mostrarles algunas. Primero, una razón es que el Evangelio de Juan está escrito al final del primer siglo. ¿Recuerdan? Han pasado ya como 70 años desde que Jesús pasó la obra redentora en la cruz, y Juan escribe en este momento este Evangelio. Y para los judíos, para las personas de ese tiempo, los detalles de la crucifixión no eran ajenos. Ellos estaban muy familiarizados con esos detalles. Ellos conocían los detalles de la cruz. Se dice históricamente que la crucifixión como método de castigo de los romanos duró por 370 años, aún después de Cristo. Entonces, para esa época, para las personas de esa época, esos detalles eran muy conocidos y no hacía falta recordarlos porque estaban muy grabados en su mente, estaban presentes en su mente. Algo como lo que nos pasa a nosotros, como les acabé de mencionar, cuando hablamos de la crucifixión y hablamos de la película esta, de la pasión de Cristo, rápidamente en nuestras mentes viene esa imagen, ¿no? De ver a Cristo sangrando, coronado de espinas, lacerado su cuerpo y en una actitud humillada. Pero como dije, para las personas de esa época, estos detalles eran conocidos y esa podría ser una de las razones por las que Juan y los otros apóstoles no detallan esto en sus evangelios. Otra de las razones es que el apóstol Juan no quería plasmar los detalles de la crueldad, de la crucifixión, porque al detallar este tipo de detalles, uno puede empezar a tener una perspectiva un poco errónea de lo que realmente Cristo Jesús vino a hacer en la cruz. Les pregunté hace un momento, ¿cuántos de ustedes han llorado? ¿Cierto? Y nos conmovimos viendo al Señor Jesús ahí en la cruz, y nosotros podemos decir, si yo hubiera estado en ese momento, en ese lugar, yo no hubiera dejado que crucifiquen al Señor. Lo hubiera impedido, hubiera dado mi vida para evitar aquello. Pero sabes que esas palabras las dijo Pedro antes de nosotros. Esa actitud la tuvo Pedro antes que nosotros. Y déjame decirte, querido hermano, que si nosotros hubiéramos estado en esa época, probablemente nosotros hubiéramos sido aquellos que hubiéramos lanzado esos improperios en contra de Jesús. Muy probablemente nosotros hubiéramos sido aquellos burladores del Señor. Hoy en esta mañana, si notan mi voz, estoy un poco afónico. He pasado una semana con la presión de mi garganta, pero no he querido perderme el privilegio, la gracia del Señor de poder predicar esta fracción de la Escritura, porque considero que es una de las más importantes para nosotros como cristianos. Hermanos queridos, es muy, muy importante, y la cruz es el eje central de nuestra fe. Como decía, no he querido perderme porque veo lo que nos enseña el capítulo 19 en esta parte, y veo que nosotros, teniendo un Salvador tan grande, aún nos falta vivir en consecuencia a lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y esta podría ser una de las razones por las que no se detallan, porque, como dije, nosotros viendo esa película podemos conmiserarnos y decir, pobre el Señor.
Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo no murió en la cruz, no entregó su espíritu en la cruz para que nosotros viviéramos teniendo la fe. No murió para eso, no se entregó para eso. La cruz, querido hermano, en la cruz, Jesucristo trajo salvación, trajo libertad a nuestras vidas. Y ese es el hecho maravilloso de la obra redentora de Cristo Jesús. Muchas veces he hecho apología de la cruz y muchas veces vemos imágenes posteadas en nuestras redes sociales y vemos que Jesús pudo haberse bajado de la cruz. Él con una sola palabra pudo pedirle al Padre un ejército de ángeles y bajar para que fuera liberado el Señor Jesús, pero no lo hizo. Porque Él voluntariamente se entregó en la cruz para que tú y yo podamos ser salvos. Él en la cruz pagó por nuestros pecados. Amén. En 2 semanas vamos a tener una reunión el día jueves 6 de abril y vamos a hablar acerca de las doctrinas de la cruz. Todos invitados a ese jueves, queridos hermanos. Vamos a tener a profundidad la enseñanza de la Escritura en cuanto a las doctrinas de la cruz. Pero algo que tenemos que tener claro es aquello que sucedió en la cruz, hermanos queridos. Y es que sí, no estamos diciendo que lo que pasó el Señor Jesús, todo el dolor, el sufrimiento que Él atravesó al estar crucificado, no sea importante. No, es muy importante. Debe llenarnos de indignación, de ser conscientes de lo que Él atravesó en la cruz. Pero debemos tener este entendimiento y este conocimiento elemental, queridos hermanos. Y es que en la cruz Él trajo salvación para nuestras vidas. Si no hubiera pasado eso en la cruz, si no hubiera sucedido que Él entregaba su vida en la cruz, nosotros no tuviéramos salvación. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Y lo que Cristo Jesús padeció y pasó en la cruz era lo que a nosotros nos correspondía, queridos hermanos, porque hemos pecado y la paga de nuestro pecado correspondía a muerte. Pero el Señor Jesucristo en la cruz lleva todo nuestro pecado, toda la culpa de nuestro pecado, todo el pago de nuestro pecado, y en la cruz otorga salvación y vida eterna. Para mí probablemente esta sea la razón más valedera por la que los apóstoles no detallan o no narran los hechos que sucedieron en ese momento. En 2 semanas vamos a tener el recordatorio nuevamente de la Semana Santa, de aquello que sucedió en la cruz nuevamente. Y el mundo entero, créanme, queridos hermanos, el mundo entero va a conmiserarse con Jesús nuevamente. Van a ver esas películas, y van a conmiserarse con el Señor. Van a compungirse a lo mejor de corazón, pero solamente va a durar ese día. El Señor Jesucristo no padeció y no entregó su espíritu, no entregó su vida en la cruz para que nosotros nos conmiseráramos de Él, sino para que viviéramos entendiendo que una salvación tan grande solamente la pudo haber pagado Él. Y que entendiendo esto, vivamos como verdaderos hijos de Dios. Versículo 18 dice: y allí le crucificaron y con Él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. 4 palabras utiliza el apóstol Juan para detallar la crucifixión. Hoy hemos narrado algunos de los hechos simplemente a la ligera, pero podemos imaginarnos todo el dolor que Él atravesó. Pero nos faltaría la mañana, queridos hermanos, para profundizar históricamente en lo que ocurrió en ese momento. Pero vamos a los hechos importantes. Recuerden, Cristo Jesús se entregó en la cruz para que nosotros pudiéramos salvos. Él en la cruz recibió la paga que nosotros teníamos que recibir por nuestros pecados, y en la cruz trajo salvación para nuestras vidas.
Pero sin detalla el Evangelio de Juan, dice, y él fue crucificado y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Y conocemos también esta historia y vemos que fue crucificado con dos ladrones, con dos, la traducción correcta sería con dos terroristas, dos personas, dos criminales que los romanos también condenaron a la crucifixión. Es más, teológicamente algunos teólogos hablan de que el lugar que en ese momento estaba ocupando Jesús le correspondía a Barrabás, miembro de esa banda. Pero cuando estos dos se encuentran crucificados y ven a este hombre, a Jesús, ellos probablemente se quedaban asombrados diciendo, aquí tenía que estar Barrabás y no este hombre. En ese lugar debemos haber estado tú y yo, queridos hermanos, pagando por nuestros pecados. Pero Cristo Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Y vemos que Jesús dice en medio. Aquí hay algunas apreciaciones de este Jesús en medio. Jesús siempre está en medio. Jesús ha estado en medio de Dios y los hombres. Él es el mediador. Él es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Nadie, dice la Escritura, nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y sabemos la historia que uno de estos hombres, uno le injuriaba y le decía y se burlaba de él porque estaba siendo crucificado, y otro, dice el Evangelio de Lucas, relata eso. Y dice que este otro delincuente, este otro condenado, le reprime o le reprende a su compañero y le dice, ni aún en tu lecho de muerte tienes temor de Dios. A la verdad nosotros debemos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada. Y se vuelve a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí en tu reino. Y esa frase tan maravillosa que nosotros muchas veces podemos verla, podemos sentirla, y que muchas veces tenemos que creerla también. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. No necesitó pasar un proceso, no sé, de arrepentimiento, de penitencia, ¿no? Él creyó en ese momento, reconoció quién estaba junto a él, le reconoció al Señor Jesús. Y el Señor Jesús otorgó salvación en ese momento a este hombre que reconoció quién era él. Versículo 19, dice, escribió también, dice Pilato, un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pilato, sin pensar, sin saber lo que él estaba haciendo, al poner esto en la cruz, estaba dando el primer folleto evangelístico de lo que Jesús era. Jesús es el Rey de los judíos, es el Rey del universo, es el Rey de todo el mundo. Es Jesús Nazareno. Amén. Versículo 20 dice, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Estaba escrito en 3 idiomas: en hebreo, el lenguaje de la religión en ese tiempo; en griego, el lenguaje de la cultura; y en latín, el lenguaje de la ley y el orden. En esos 3 idiomas estaba escrito, para que todo el mundo viera que Jesús murió por todos. No importa ni clase, ni raza, ni cultura, ni condición. Él murió por todo el mundo. Él murió por todos. Y ese título que Pilato, sin saber, y que determinado por Dios, le ponen en la cruz, lo que hace es que retumba hasta el día de hoy, queridos hermanos, hasta el día de hoy, porque Pilato, al hacer eso, lo que está diciendo es, ese es el Rey de los judíos, este es el Mesías esperado, no hay otro, este es, el que había de venir, este es, el Rey de los judíos, este es. Y hasta el día de hoy retumba porque nadie más puede usar ese título, que le corresponde únicamente al Señor Jesucristo.
Y obviamente esto causaba un quebradero de cabeza para los judíos. Mira lo que les dicen los judíos a Pilato. Dice, le dijo entonces Pilato, y muchos de los judíos, dice, leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Versículo 21 dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Ellos en su odio eran incapaces de reconocer que él era el Mesías, de que él era el rey esperado. Eran incapaces de eso. Y nuevamente quieren manipular a Pilato para que cambie la inscripción que hay en ese letrero. Y Pilato mira cómo le responde. Respondió Pilato, dice, lo que he escrito, Como dije, ese fue el primer folleto evangelístico que Dios utiliza para retumbar los oídos aún hasta este tiempo de todo el mundo. Porque no hay otro rey. Aquellos que siguen esperando otro Mesías se van a quedar esperando porque no va a haber otro. Jesucristo es el Rey esperado, el Cristo, el Mesías de nuestras vidas, el Salvador del mundo. Ahora Pilato, no es que él reconocía que Jesús era este Mesías esperado. Él lo hace por atormentar y por mortificar a los judíos. Pero al hacer esto, cumple con los designios de Dios de demostrar aquello que realmente es el Señor Jesucristo. Y lo hace de esa forma. Probablemente en la ley judía dice que cuando en el enlosado, en la Gabata, un gobernador romano daba una sentencia, era incapaz aún él de cambiar esa sentencia, de cambiar aquello que ha escrito. Por eso Pilato dice, lo que he escrito, he escrito. Recuerdan, él ha sido manipulado por los judíos. Le manipulan en decir que si deja libre a Jesús, él no es amigo de César. Y vemos que aún siendo el gobernador, él no tiene ninguna autoridad en ese momento. Pero en este momento él asume su autoridad. Y dice, lo que he escrito, he escrito. No lo voy a cambiar. No se cambia. Cumple con los designios de Dios. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Versículo 24. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue, dice, para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Anotémoslo y en nuestras casas veamos. Cuando ya ha sido crucificado el Señor Jesucristo, los romanos, estos soldados, se tomaron sus vestidos y se repartieron en 4 partes. Se conoce que un judío vestía 5 prendas al momento con su vestimenta, en su vestimenta. Y 4 de esas ya se las reparten. Y la túnica, que es sin costura, dice que esa lo sortearon, echaron suerte sobre ella. ¿No? Dijeron, a ver, piedra, papel, tijera, y aquí nos toca. Ellos no se daban cuenta, eran incapaces de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero al hacer esto, se está cumpliendo la escritura. El Evangelio de Juan, en esta parte, en el capítulo 19, lo que podemos ver es que por lo menos, no sé, unas 15 o 19 profecías se cumplen en Jesucristo. Y los judíos son incapaces de ver que se está cumpliendo la escritura. Son incapaces de ver eso. Están burlándose del Señor Jesús crucificado en la cruz. Y no se acuerdan de lo que dice en Isaías, lo que dice en Salmos, lo que el rey David escribió ya hace 1000 años atrás. Son incapaces de darse cuenta lo que está ocurriendo en ese momento.
Y estos soldados mucho menos. No son judíos, no conocen la escritura. Pero aún al hacer esto, también se está cumpliendo la escritura. Lo que el rey David ya profetizó hace 1000 años atrás. Y es que ellos se reparten sus ropas y sobre una echan suertes. Este capítulo es interesante y esta parte también lo es. ¿Por qué? Porque los judíos eran incapaces, como dije, de reconocer esto. Y hoy, tristemente, en la actualidad, en nuestros tiempos, muchas de las personas son incapaces de reconocer el Evangelio de Jesús y su obra redentora, queridos hermanos. Se está predicando domingo a domingo. Y a pesar de tener tantas herramientas tecnológicas en donde podemos alimentarnos de buena enseñanza, de palabra viva, hay mucha gente que está buscando a Jesús o está a los pies de la cruz solamente por buscar qué beneficios pueden obtener de él. Algunos hablan o muchas veces nos consternamos cuando escuchamos el Evangelio de la prosperidad y cómo estos pastores predican este tipo de enseñanza. Queridos hermanos, déjenme decirles que si no hubieran personas que les guste escuchar aquello, personas que anhelen escuchar eso, personas que simpatizan con esa enseñanza, estos predicadores no tuvieran ningún impacto en la sociedad. Y muy parecido a lo que está ocurriendo en ese momento. Estos romanos están repartiéndose, están obteniendo aquello que pueden tener en ese momento. Y muchos tristemente se acercan a Jesús de esa forma, buscando obtener algún beneficio. Buscando obtener que sus finanzas sean bendecidas. Buscando obtener que su salud sea recuperada. Y parecen cosas buenas. No estoy diciendo que sea algo malo. Pero como dije al inicio de esta enseñanza, nuestra visión debe estar clara de lo que Cristo Jesús ha hecho realmente en la cruz. Porque fuera de eso, todos los elementos que se puedan enseñar o dar y puedan utilizarse como doctrina son simplemente distractores que nos hacen perder la visión de lo que realmente Cristo Jesús ha hecho en la cruz. Pero estos romanos están repartiéndose eso y podemos decir, no, aquí se predica la palabra expositivamente. Domingo a domingo estamos verso a verso y aquí no, aquí el Evangelio de la prosperidad no tiene ninguna cabida. A lo mejor en otros lugares sí, lo hacen abiertamente, pero tengamos mucho cuidado, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado que a lo mejor estamos predicando la Escritura de esta forma, pero en nuestros corazones tenemos esta misma actitud, acercándonos a Jesús, buscando o esperando algo de beneficio de parte de Él. Nuevamente quiero reiterar, no es que esté mal esperar que Dios nos ayude, nos bendiga, no. Lo que está mal es el hecho de acercarse solamente esperando eso, buscándole por eso. Cristo Jesús, Él se hizo pobre, dice en la cruz, fue despojado de todo, aún de sus vestiduras. Algunos teólogos dicen que en la crucifixión aún eran crucificados desnudos. Por razones de la religión, de la tradición judía, hay un debate ahí que a lo mejor por respetar la tradición judía le dejaron algo como una prenda para que cubra sus partes íntimas, pero normalmente eran crucificados desnudos. Él fue despojado de todo, el Señor Jesucristo fue despojado de todo, para que nosotros, dice la Escritura, fuéramos enriquecidos en su gracia. No en dinero, queridos hermanos, espiritualmente, siempre está hablando. Nos correspondía condenación eterna, el infierno en paga a nuestros pecados, hermanos. Pero ahora los que hemos creído en el Señor Jesucristo, moraremos con Él por la eternidad y veremos su rostro y su luz nos alumbrará y su voz
día a día nos enseñará, queridos hermanos. Y aunque hayan calles de oro en el cielo, más de cristal, nada de eso va a tener valor alguno delante del gran Dios. Entonces, lo que los evangelios tratan de hacer es que, recuerdan, Juan, él dice que este evangelio fue escrito para que todos pudiéramos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que ha sido enviado para que muriera en la cruz por nosotros, y creyendo en Él nosotros pudiéramos ser salvos. Ese es el propósito de este libro. No debemos cambiar, no debemos perder de vista el propósito de la Escritura. Nunca debemos perder de vista ese propósito. Versículo 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos la valentía de estas mujeres al estar junto a Jesús en la cruz y al discípulo amado, al único discípulo que se queda junto a Jesús, Juan. Él siempre se muestra como el discípulo amado, pero es Juan. Creemos que es Juan aquel que está en ese momento y el que está escribiendo este evangelio. Y vemos la actitud de Jesús. Cuando alguien está atravesando una situación difícil, tortuosa, en prueba, en dificultad, es imposible que nosotros podamos ver más allá de nosotros mismos, ¿cierto? Estamos afligidos, ay, es como me siento yo, cómo estoy de triste. No sé, me rompí un hueso y uno es incapaz de ver otras cosas sino lo que uno está padeciendo en ese momento. Pero el Señor Jesucristo tiene aún cuidado aún de los suyos, aún en ese momento de dificultad, aún en ese momento de la crucifixión. Y tenemos que tener mucho cuidado con los simbolismos, queridos hermanos. Porque como dije hace un momento, cualquier versículo sacado de contexto, sacado del lugar, puede derivar en desarrollar o diseñar una doctrina que pueda distraer nuestra mirada, nuestra vista de lo que realmente debemos guardar en nuestros corazones. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia tradicional, al ver estos versículos, lo que ha hecho es desarrollar una doctrina y hacer decir lo que dice aquí, y hacer ver como que en ese momento Jesús está entregando a la iglesia al cuidado de su madre, de María. Por eso ese protagonismo tan ferviente que hay en la iglesia tradicional, sacado de contexto. En la religión, en la tradición judía, lo que se tenía por costumbre es que el hijo mayor asuma el cuidado de su madre cuando el padre fallecía. Probablemente José para ese momento había fallecido, muy probablemente. Y Jesús era el encargado de cuidar a su madre. Pero Jesús está en la cruz y Él tiene cuidado de su madre, a la que en ese momento, no sé si notaste, no le dicen mamá, no le dicen madre, le dicen mujer. Porque hay un cambio de relación. Él está en la cruz, Él está obedeciendo y llevando adelante lo que ha venido a hacer, lo que el Padre le ha encomendado. Y Él está cumpliendo la voluntad de su Padre. Y Él está muriendo en la cruz por todos nosotros. Y también está muriendo por María. Está muriendo también por Él. Pero aún tiene cuidado de dejarla al cuidado de alguien, aquella mujer que Dios utilizó para que sea la madre del Dios encarnado en la tierra. Muy probablemente el Señor Jesucristo sabía que Juan era el único apóstol, el único discípulo que iba a morir de vejez. Es el único discípulo que envejece y muere sus días de vejez. Los otros, si escudriñamos un poquito la historia, vamos a saber y vamos a ver que muchos de ellos murieron crucificados, otros partidos, muertes horrorosas. Pero Juan
era el único que iba a morir de vejez. Y lo que dice el versículo 26 al final, 27, perdón, dice: y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este discípulo recibió a María en su casa para llevar adelante su cuidado y sustentarla. Y eso es lo que realmente está haciendo el Señor Jesús. No tenemos por qué desarrollar otro tipo de doctrina. El hecho fundamental, el hecho medular del Evangelio de Jesús es que Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos, hermanos. Nada más. No debemos perder el tiempo en otras cosas. Muchas de las gentes, muchas de las personas, cristianos, católicos, evangélicos, de todo tipo, están peleándose por este tipo de situaciones y defendiendo su posición, su postura, pero Cristo Jesús no necesita que lo defendamos, necesita que entendamos y necesita que le creamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, hermanos, y que solo ahí se rompieron las cadenas y pudimos ser salvos, de ninguna otra forma. Versículo 28 dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí, dice, una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre, dice, una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. El Evangelio de Marcos narra que Jesús al inicio, Él no quiso beber este vinagre, esta mezcla de vino con mirra. Él quería ser consciente y demostrar a todos que Él voluntariamente iba a la cruz a entregar su vida. Pero en este momento, al estar seca su garganta, sus labios, Él tiene sed y pide que le den de beber. Y se cumple nuevamente lo que en Salmos se menciona, que Él teniendo sed le dan a beber vinagre. Cuando esto se cumple, Él dice: consumado es. Reservé el título de lo que hoy sería la prédica para el final, porque este consumado es, hermanos queridos, transforma a toda la historia de la humanidad como la conocíamos y cambia nuestros destinos, cambia los destinos de los creyentes. Consumado es, significa que todo está hecho, que todo está pagado. Cristo Jesús pagó nuevamente el precio de nuestro pecado en la cruz. Él llevó la justicia de Dios sobre sí para que nosotros pudiéramos ser salvos. Recuerden en el Getsemaní a Jesús angustiado y afligido y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Era que la ira de Dios, la justicia de Dios, iba a ser descargada sobre Él, aquello que nos correspondía a nosotros, porque éramos enemigos de Dios. Iba a ser descargado sobre nosotros, pero Él, el Señor Jesucristo, asume ese pago y lo lleva sobre sí. En ese momento, la teología nos enseña que los evangelios también nos muestran que Él clama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el dolor y el sufrimiento que atravesó en la cruz no se comparaba en nada al sufrimiento espiritual que Él estaba atravesando en ese momento. El tener que cortar esa relación con su Padre, porque la Escritura nos muestra que el que nunca tuvo pecado se hizo pecado por nosotros. Y eso era lo que realmente lo angustiaba al Señor. Pero este consumado significa que Él pagó todo en la cruz por nosotros, para que nosotros no andásemos dudando de la salvación tan grande que tenemos en el Señor Jesús, para que no anduviésemos ni decretando ni declarando nada que no tiene que ver con la salvación.
ni buscando en las obras ganarnos la salvación, porque no es de esa forma. Cristo Jesús pagó todo el precio en la cruz. Todo. Hasta el último pensamiento de nuestras vidas se lo pagó en la cruz. Pasados, presentes y futuros, todo lo ha pagado el Señor Jesucristo. Para que no te quede duda, para que cuando te sientas en esos momentos de crisis existencial y puedas pensar de que, el Señor sí me perdonará ese pecado, todo consumado hace alusión a que ha sido pagado el total de la deuda. Se utilizaba en la tradición judía para cancelar una deuda financiera, una deuda económica. ¿No es cierto? Cuando vas al banco y debes algún préstamo, cuando terminas de pagar y te dan la carta de que se acabó ese préstamo, ¿no es cierto? Ellos te dicen, todo está pagado. No debes ni un solo centavo, porque si debes un centavo, por ese centavo sigues en deuda con esa entidad financiera. Consumado hace alusión a eso. Ha sido pagado todo, queridos hermanos. Y esa es la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y ahora a nosotros nos corresponde vivir en consecuencia, queridos hermanos. Cuando el Señor Jesús nos dice en Mateo, dice que les llamó a sus discípulos y a todos para que viniesen, porque Pedro estaba hablando y diciendo, Señor, que no acontezca esto sobre ti. Él estaba hablando desde la crucifixión y le decía, Señor, que no acontezca esto sobre ti, que no pase eso contigo. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. El Señor les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz significa que nosotros día a día debemos morir a nuestros yos, a nuestra autosuficiencia, a todo lo que corresponde al humanismo nuestro, para que solo la voluntad del Padre sea hecha en nuestras vidas. Eso es seguir y tomar nuestra cruz, que al final del día podamos entender de que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Jesús en el Evangelio de Juan nos muestra y nos dice que Él tiene poder para poner su vida y Él tiene poder para volverla a tomar, y ese consumado hace alusión a Él. Él tuvo el poder para pagar nuestro pecado en la cruz y Él ha tenido poder para resucitar y en la resurrección haber vencido todo y que todo sea cumplido y la obra redentora en la que nosotros ahora creemos sea suficiente para que nosotros podamos decir que somos salvos en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.